Los sueldos son variados, ¿no? Algunas personas ganan 3,300 pesos A la quincena. a la quincena. Otros 5,800 pesos. Otros 7,000 pesos. Y por ejemplo, ahora en Bienestar, los basificados, estamos agarrando 11,000 pesos a la quincena. Pues estás trabajando en un hospital público del gobierno federal y parece que trabajas como en una empresa de outsourcing, una empresa así, ¿no? Exactamente. O sea, realmente no tienes ni IMSS, literalmente, no ni tiene. ISSSTE, que es lo que deberías de tener por ser trabajador federal o por trabajar en una dependencia federal. Exactamente. ¿Y medicamentos? ¿Te faltaron medicamentos durante la pandemia? Sí, sobre todo batallamos mucho con los sedantes. Sedantes, propofol, midazolam, estos que te mantienen a un paciente intubado. Y dormido. ¿Y qué pasaba entonces si no había esos medicamentos? Sujeción. O sea, el paciente se desesperaba porque tenía un tubo, estaba conectado a un ventilador y se quería sacar ese tubo por reflejo y los amarraban para... Exactamente. Y la realidad de las cosas es que hacen falta bastante material. Hoy, 12 de febrero, como dices, me hacen falta jeringas, me hacen falta sedantes, me hacen falta antibióticos, me hacen falta tiras para tomar la glucosa. Buenos días, soy el doctor Isaac Chávez, soy anestesiólogo. El día de hoy voy a platicar con un amigo, el enfermero Gerardo Gaitán. Él es enfermero intensivista, trabaja aquí en Hermosillo, Sonora. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Aquí andamos bien. Pues quiero entrevistarte por varias cuestiones. Quiero saber cómo es la vida de un enfermero en lo personal, en lo profesional, en lo laboral ya específicamente, de las condiciones de trabajo, de sueldos, de prestaciones, de beneficios y los sacrificios también. Y quiero que sea informativo tanto para personas que están interesadas en estudiar enfermería como personas que ya son enfermeros y les gustaría tal vez capacitarse más, como tú, por ejemplo, de hacer alguna especialidad y de condiciones laborales en general. Entonces, cuéntame un poquito sobre ti. Me dices que trabajas en un hospital de especialidades en el área de terapia intensiva, ¿correcto? Así es. Actualmente estoy de encargado de turno de la terapia intensiva. Mi formación, pues tengo la licenciatura en enfermería, estudié en la Universidad de Sonora, hice mi especialidad de igual manera en la Universidad de Sonora de cuidados intensivos, tengo un diplomado en enfermería cardiológica y actualmente estoy estudiando la maestría en dirección y administración de los servicios de salud. Perfecto, pues si eres de las personas que han estudiado constantemente. ¿Qué edad tienes, si se puede saber? Tengo 30 años. 30 años, entonces prácticamente cada año has seguido estudiando, capacitándote. Así es, pues yo creo que es parte importante de la profesión de cualquier persona, ¿no? La capacitación constante, el estar constantemente en crecimiento, ¿no? Y cuéntanos un poco, en general, las condiciones en México en el sistema de salud. Muchas veces se habla de deficiencias. ¿Cómo les afecta a enfermería, que muchas veces tienen que dar la cara ante el paciente, son los primeros en dar la cara de que hay carencias? ¿Cómo afecta tu trabajo cuando hay falta de medicamentos, falta de material? ¿Qué pasa? Yo creo que esta afectación en cada gobierno pasa, ¿no? No es culpa de solamente un gobierno. La afectación directamente al usuario genera muchas veces por parte de la población rencor o coraje hacia nosotros. Pero muchas veces nosotros no podemos prestar un servicio si no tenemos los insumos necesarios. Entonces empiezan, oye, pues es que mi familiar tiene dolor o mi familiar no le está dando una buena atención, pero lo que no tenemos son insumos para trabajar. Supongamos, es como si yo tuviera un restaurante y, bueno, una cafetería y no me sirviera la cafetera y los usuarios se molestaran porque no les estoy vendiendo café. Entonces, las carencias de insumos, muchas veces de guantes, de jeringa, de medicamentos, hacen que la calidad a la atención del usuario, pues obviamente se vea afectada y disminuida de una manera radical, ¿no? Entonces, muchas veces la población, como te repito, empieza a decir, es que los enfermeros nos dan una mala atención o nos están limitando el acceso a la salud, cuando en realidad tenemos, aparte de la falta de insumos, sobrecarga y explotación laboral, ¿no? O sea, de los indicadores recomendables no son favorables para nosotros. Te voy a contar una
una pequeña anécdota. Cuando yo recién empecé a trabajar en un hospital público, yo empecé trabajando primero en un hospital privado. En un hospital privado se siguen pues los indicadores de calidad porque tienes que prestar una calidad en la atención. Cuando yo entro a trabajar en un hospital público, en mis primeros 2 meses de trabajo recuerdo que inicié en el turno vespertino en un servicio de traumatología y ortopedia. Una velada me dieron 18 pacientes a mi cargo. ¿En privado? No, en público, perdón. En público. 18 pacientes a mi cargo. Cuando el indicador de la OCDE es ¿cuánto? ¿7 pacientes? El indicador ideal es 4 pacientes por enfermero. Entonces, me recuerdo esa noche, siempre se me viene a la mente de cuando recién inicié 18 pacientes. Oye, pues, ¿cómo distribuyó el tiempo para atender a 18 personas? Y recuerdo que de compañera tenía a una enfermera que estaba a 2 años de jubilarse, que tenía alrededor de casi 60 años y a ella le tocaban 16 pacientes. Entonces éramos nosotros dos solamente, no teníamos jefe, piso, nada. Nosotros dos para 34 pacientes. Estuvo muy difícil esa noche, muy cargada. Pues prestamos la atención que pudimos y aparte de eso no solamente es la atención al usuario, también hacemos registros. Tenemos pues la hoja de enfermería, indicaciones médicas y todo eso requiere prestar atención para dar el seguimiento de qué fármacos voy a administrar, qué notas voy a poner, qué condiciones está el paciente. Fue una noche, recuerdo que muy difícil, y cuando salí en la mañana recuerdo que mi hora de salida era a las 7:30, salí casi a las 9 de la mañana de tanto pendiente, ¿no? Ahí cuéntame, por ejemplo, ¿qué es lo típico que haces con cada paciente? De estos 18 pacientes, le tomas signos vitales, les administras los medicamentos que están indicados. ¿Qué tanto haces con cada uno? Sí, aquí, dependiendo del área, hay un registro, ¿no?, de signos vitales. Por ejemplo, en áreas de hospitalización, lo ideal es tomar los signos vitales 2 veces por turno por paciente. Aparte de darle sus medicamentos a la hora correspondiente. Aunado a esto, tenemos que cambiar pacientes en caso de que se evacúen, asistir pacientes que no se pueden mover y tienen necesidades de orinar, pacientes que muchas veces les provoca alguna reacción a algún medicamento, pacientes que empiezan con fiebre, pacientes que empiezan con dolor, pacientes inquietos que normalmente atendemos también mucho paciente toxicómano que empieza con sus periodos de ansiedad. Entonces, hacemos un múltiple de funciones, pero pues lo más ideal son eso, ¿no? Signos vitales, administración de medicamentos, ¿no?, en áreas de hospitalización. Ya si nos enfocamos en un área crítica, en una terapia intensiva, por ejemplo, aquí pues los signos vitales lo ideal es cada hora. Estar moviendo aminas, estar checando los trazos del electrocardiograma, estar valorando la sedación del paciente, estar valorando diámetro pupilar, los cambios hemodinámicos que pudiera presentar, aparte de la administración de medicamentos. O sea, tenemos muchas funciones que muchas veces los mismos usuarios no saben, ¿no? Tenemos una gran ocupación y pues que nos gustaría que el tiempo nos alcanzara, pero desgraciadamente muchas veces no es así. Aparte de que también estamos a cargo de estar vigilando lo que es el ventilador mecánico, aspiración de secreciones, estar auscultando a tu paciente. O sea, son muchas funciones las que realizamos. Dependiendo ya del diagnóstico, pues se va priorizando los cuidados que tenemos que brindar. Y ahí, por ejemplo, entonces viste 18 pacientes a tu cargo en una noche.
algo sacrificaste de la atención, me imagino. O sea, No. la calidad, no llegaste sonriendo con cada uno de los 18, no te presentaste, oye, ¿qué es lo que empiezas a sacrificar en cuanto a tiempo para que te rinda lo prioritario, para que no le falte mínimo los medicamentos? ¿Qué sacrificas inicialmente? Pues como dices, empezamos a sacrificar la calidad de atención, o sea, no presentarte es algo que es importante, ¿no? Tienes express, ¿no? Soy Gerardo Gaitán, le voy a atender esta noche y te vas y le empiezas a tomar signos vitales, priorizas eso, ¿no? Esa parte de ver cómo están de signos vitales y de administración de medicamentos, empiezas a sacrificar la atención de que si el paciente, o sea, me estoy evacuando, le tienes que decir, voy porque estoy con otro paciente tomando signos vitales, estoy con otro paciente administrando medicamentos, oye, pues me estoy orinando, oye, pues estoy inquieto. Esa parte de la atención al usuario se sacrifica, ese contacto humano se empieza a sacrificar. Pues sí, sin duda es prácticamente imposible. ¿Y qué causa estos problemas? Por ejemplo, estoy seguro que no eres el único que le ha tocado esto, que atender a más pacientes. En ese caso en específico, ¿por qué fue? ¿Faltó alguien? ¿No se tiene contratado? ¿Es un día normal en ese hospital? ¿O qué pasó? Pues como siempre, ¿no? Deficiencias en la plantilla. O sea, el turno nocturno muchas veces su plantilla se reduce. Entonces, muchas veces los directivos o los jefes dicen, no, pues sabes que tengo tanta plantilla y la ocupo distribuir. Y pues ni modo, el número de pacientes, pero con que me quede y me saquen el trabajo de los servicios, ¿no? Entonces, desde ahí vemos que hace falta personal, porque esa noche yo recuerdo que en la mañana llegaron 8 enfermeras a recibirnos en el turno matutino. Entonces, todavía recuerdo que llegaron y exigieron como si hubiéramos estado un equipo completo, ¿no? Entonces, por eso ahí también muchas veces entre compañeros hay falta de empatía, ¿no? De que dicen, no, pues me estás dejando muchos pendientes y lo tienes que sacar. Pues sí, pero viste que estuvimos 12 para 34 pacientes y ustedes son 8, o sea, ahí ya pues la carga de trabajo les disminuye, ¿no? Que digo que todos los turnos no tienen problemas con personal, porque pues no hay personal suficiente. En ningún hospital yo creo que hay una plantilla suficiente. Siempre se han manejado 2 tipos de plantilla. Una plantilla que es la ideal y una plantilla que es real. Por ejemplo, una plantilla, supongamos, en números básicos, ¿no? Ocupo una plantilla en un servicio, la ideal es que tenga 8, pero mi plantilla real es de 4. Entonces, yo voy a trabajar con mi plantilla real y veré si me solucionan para darme 1 o 2 o el ideal, pero pues nunca pasa, siempre se maneja con plantilla real. Que siempre me ha parecido bien extraño eso que comentas en cuanto a los números, o sea, en un hospital, hablando del área de hospitalización, ¿no? Que está el paciente ahí, no se va a ir de alta al siguiente día, entonces va a estar todo el día ahí. Son 30 pacientes, vamos a poner ese ejemplo. En la mañana van a estar esos 30 pacientes, en la tarde van a estar esos 30 pacientes, en la noche van a seguir esos 30 pacientes. Pero en la mañana hay 8 enfermeras, en la tarde a lo mejor hay 6 y en la noche hay 2. ¿Por qué? O sea, no me hace sentido. Requieren la misma atención, misma toma de signos, los medicamentos muchas veces son cada 8 horas, o sea, les van a aplicar medicamentos en la noche, los tienen que estar cuidando en la noche, van a hacer, como dices, van a necesitar movilizarse por hacer sus necesidades en todos los horarios. ¿Por qué en todos los hospitales es así? Mire, te voy a contar algo que es muy curioso. Aquí muchas veces nuestras jefas tienen menor nivel de estudio que los que estamos abajo. O sea, se aceptan muchas veces cargos para los cuales no están preparadas. Entonces, desde ahí se ve un problema de distribución, porque tienes que tener un conocimiento administrativo para hacer este tipo de gestiones. Enfermería, pues antes no era de una manera profesional, eran enfermeras técnicas. Entonces esas enfermeras técnicas fueron creciendo y fueron subiendo. Llega el momento que empieza la profesionalización de enfermería, abrir licenciaturas, abrir especialidades, pero esas enfermeras que tenían tiempo se fueron quedando. Y
y fueron agarrando puestos de jefes. Por ejemplo, recuerdo una jefa de enfermeras que cuando yo estaba terminando terapia intensiva, me dijo, ¿sabes qué? Este mes te vas a ir a hospitalización. Y le digo, pero pues yo soy especialista y me gustaría estar en el área para la cual estudié y para la cual estoy formado. Es que los pacientes críticos están en cualquier lado. Y le digo, sí, o sea, concuerdo eso, pero si en terapia intensiva no tienes enfermeros especialistas y yo me estoy formando para ser cuidados intensivos, ¿por qué me estás mandando a un área de hospitalización cuando en el servicio de terapia intensiva no tienes intensivista? Es algo que es totalmente ilógico, ¿no? O sea, me quedé pensando y pues obviamente pues me enroló en hospitalización y estuve rotando. Y eso es una triste realidad que no nomás me sucede a mí. Por ejemplo, enfermeras que estudian quirúrgica y las mandan a piso. Antes existía una práctica muy vieja que era que te decían, ¿qué es lo que te gusta? No, por ejemplo, a mí me gusta, supongamos, quirúrgica. ¿Y cuál es el servicio que menos te gusta? Infectología. Muy bien, pues este mes te vas a ir a infectología para que te empiece a gustar. Entonces yo creo que cada persona decide qué es lo que le conviene y qué es lo que le gusta. Y dentro de la rama médica, tanto como en enfermería hay especialidades, o sea, no somos todólogos, cada quien se aboca a una rama y decide lo que le gusta. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes los médicos, que digas, oye, pues, ¿qué te gusta? No, pues yo quiero ser anestesiólogo. No, ¿sabes qué? Pues te voy a poner en pediatría porque te tiene que gustar la pediatría. O sea, entonces, desde ahí estamos mal. Como te digo, desgraciadamente tenemos muchas jefas de enfermeras que lo toman de esta manera y que quieren que te guste forzosamente algo que a ti no te gusta. Entonces, desde ahí es el problema, ¿no? Curiosamente, muchas de las jefas pues no están preparadas para esos cargos, no tienen el estudio, no tienen las competencias y no se actualizan sobre todo de los cambios que están sucediendo, ¿no? Las transiciones de salud que van marcando, ¿no? De generación tras generación. Oye, esto sí a veces se habla mucho del abuso en médicos en cuanto a jerarquía, ¿no? De que el médico de base a lo mejor maltrata al residente, el residente de cuarto año a lo mejor maltrata al de segundo año y al de primer año y así en cadenita. Y en enfermería parece que es así o incluso a veces hasta peor, ¿no? Como dices de los maltratos, sí se da eso, también de la jerarquía, de que se carguen el trabajo, se maltrate. ¿Qué tipo de abusos, digamos, hay? Sí, por ejemplo, yo creo que este tipo de acoso, hostigamiento de personal existe, claro que es real. Y las maneras de castigo son esas, ¿no? De que, ¿sabes qué? Si esa persona a mí no me agrada o no me parece lo que está realizando, te cambio de turno, te cambio de servicio. Y obviamente, por ejemplo, muchos de los compañeros tienen 2 trabajos, obviamente para poder llevar una buena calidad de vida. O simplemente para sobrevivir, porque no todos los trabajos son bien remunerados. Entonces, ellos teniendo conocimiento de que, ¿sabes qué? Está en un hospital en la mañana y trabaja con nosotros en la tarde, pues te mueva a la mañana. Decide o es aquí o es allá. Porque a mí me pasó en lo personal que cuando recién empecé a trabajar en un hospital general, me decían, la que en ese entonces era jefa de enfermera, sí, ella sabía que estaba en el turno nocturno en el Hospital San José, que me dio la oportunidad de trabajar en el Hospital General recorriéndome el horario a las 8 de la mañana, cuando lo normal es que entres a las 7, ¿no? Entonces, cuando ella se empezó a molestar conmigo o que a lo mejor de repente, no sé, algún comentario de alguna de sus allegadas o algo, ¿sabes que te voy a cambiar el horario a la noche, a las mismas guardias que tenía? Entonces le digo, no puedo porque esas guardias pues yo trabajo. Y me dijo, no, es que tienes que decidir si aquí o allá. No puedo hacer eso porque en este hospital gano 3,300 pesos a la quincena. Y en el otro hospital gano 7,000.
Entonces... En el privado ganaba 7,000 a la quincena y en el público 3,500 a la quincena, ya como licenciado en enfermería. 3,300. 3,300 a la quincena. Y ya estudiando la especialidad, ¿no? Y trabajando como especialista, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, pues, recuerdo que le dije, no, pues sabe que le agradezco, pero pues no creo poder continuar. Entonces, recapacita y me dice, no, pues te pongo las veladas contrarias. Entonces trabajas toda la semana en las noches. Sí, hasta que volví, o sea, era estar en constante movimiento, entonces eso no te da una seguridad, bueno, no te da un horario estable para que puedas dedicarte a otras actividades que tengas que estar pensando. Por ejemplo, ahora trabajo solamente en el hospital público y también soy docente. Estoy dando clases en una universidad y obviamente, por ejemplo, muchas veces te castigan, sabes que tienes otro trabajo y tus horas son en la mañana y de un mes a otro te van a mandar a la mañana, estás en la tarde, te mando a la mañana en forma de castigo para que tengas que dejar tu otro trabajo. ¿Y qué pasa? Pues te golpea el bolsillo, ¿no? Pero y a ver, estos castigos, dices, como que ¿por qué? Un ejemplo, ¿por qué le caerías mal a una jefa de enfermeras? Si te ves muy simpático. No, pues muchas veces, como dicen, por rebelde, ¿no? Puede ser por rebeldía, porque a ningún jefe yo creo que le gusta que le digas que es tan mal. Ningún jefe le puede decir, sabes que estamos mal en eso, porque se molestan. Entonces, aquí todos mis compañeros están de testigo, ¿no? Que yo, por ejemplo, como encargado, yo defiendo mucho a mi personal y muchas veces te toca dar la cara por ellos, porque si estás aceptando un cargo de que eres responsable del área y de tu personal, tiene que ver mucho con el liderazgo. Entonces yo creo que un líder tiene que proteger a los que están abajo. Y muchas veces a tus superiores no les gusta. Ellos les gusta decir, ¿sabes qué? Esta persona quiero que se vaya a tal servicio, y que tú le digas, no, ¿sabes qué? No se puede porque tengo pues tantos pacientes graves y no te puedo prestar gente. No, pues es que los demás tienen que sacar ese trabajo. Entonces lo que están haciendo es quitarme gente, pero los demás tienen que sacar el mismo trabajo y eso se le llama sobrecarga. Entonces hay veces que ellos se molestan y obviamente todos se comunican entre los jefes del hospital y dicen, no, pues sabes que tal persona es rebelde, a mí no me gusta, pues lo castigo, ¿no? Sí, lo puedo entender. Y pues poco a poco, ¿no? Se van cambiando esas prácticas, afortunadamente. Oye, ahorita que tocaste el tema de salarios, ¿no? No sé si puedas orientarnos. En México son muy variados los salarios, yo creo, ¿no? Es sumamente complejo, pero sí me gustaría darles una idea a las personas que nos ven de cuánto gana. Vamos a hablar de alguien con licenciatura en enfermería, porque hay muchas categorías, ¿no? Desde auxiliar, que sería la más baja, auxiliar, probablemente licenciatura y especialistas, y luego ya con diferentes capacitaciones. Pero a lo mejor, hablando primero de licenciatura en enfermería, en un hospital público, aproximadamente cuánto gana alguien en Secretaría de Salud, hoy IMSS Bienestar en Sonora. Mire, qué bueno que tocas ese punto porque es demasiado importante. Este tema de salarios es muy variado porque estamos hablando, por ejemplo, que sí es cierto, hay rangos, ¿no? de diferentes categorías. Curiosamente, se habla mucho de lo que le llaman profesionalización de enfermería. Que la profesionalización es eso que te conté ahorita de que hay una licenciatura y curiosamente la licenciatura de enfermería no se reconocía. No está reconocida. Entonces, por ende, todo lo que hagas más arriba, pues si no se reconoce la licenciatura, todo lo demás pues no se reconoce. Pero hablando meramente de sueldos, ahorita te platico más de la profesionalización. Los sueldos son variados, ¿no? Algunas personas ganan 3,300 pesos a la quincena. Otros 5,800 pesos. Otros 7,000 pesos. Y por ejemplo, ahora en Bienestar, los basificados, estamos agarrando 11,000 pesos a la quincena. Como licenciado en enfermería general. Sí. Entonces,
Lo curioso está que, por ejemplo, todos hacemos las mismas funciones. Ajá. Entonces, en un mismo hospital, esto es bien difícil de comprender, pero vamos a ver si no tiene sentido. O sea, yo creo que vamos a explicar cómo funciona, pero a describir, pero no tiene sentido. Por ejemplo, un hospital que tiene 50 camas. Entonces, más o menos, a lo mejor en el turno de la mañana hay 10, entre enfermeros y enfermeras hay 10. Uh-huh. En el mismo hospital, aquí, en el Hospital General del Estado de Especialidades, en Sonora, pueden estar esos 10 enfermeros, uno ganando 5,000 pesos y que tiene el mismo número de pacientes. Se dividieron 50 pacientes entre ellos, cada uno está atendiendo 5 pacientes, mismas enfermedades, mismo piso, literalmente los pacientes pueden estar uno al lado del otro. No es de que uno esté intubado y otro mucho más complejo y otros mismo grado de dificultad, misma capacidad de que estudiaron lo mismo enfermería. Pero uno puede estar ganando 3,500 a la quincena, otro 5,000, otro hasta 11,000. Es correcto, el mismo hospital, sí. Mismo piso, misma capacitación, sí. Misma antigüedad o muy parecida. A lo mejor lleva uno 3 años trabajando, otro 5, otro 7, pero puede que el de 3 años esté ganando más. Nada más porque por algo le llegó la base primero, algo así, ¿es correcto? Es correcto, es como dice... ¿Por qué? O sea, eso no entiendo, o sea, no tiene sentido. Muchos le dicen la suerte que te tocó, ¿no? O sea, es que... es la suerte que le toca a cada quien, no es como estar en una tómbola a ver qué salario te toca, ¿no? Es que yo puedo entender que alguien gane más porque tienes más antigüedad, ¿no? O sea, que, bueno, tenemos a lo mejor, somos igual licenciados en enfermería, pero si tengo 10 años trabajando, voy a ganar un poco más que alguien que lleva 1 año trabajando. En todos los trabajos o en la mayoría de las empresas pasa así, te van pagando un poco más por antigüedad. También puedo entender que alguien que tiene una especialidad, que tiene una maestría, que tiene doctorados, como decías, que tiene más capacidad, que gane más. Pero lo que no entiendo es cómo con la misma capacidad, en el mismo lugar, misma antigüedad prácticamente, ganan tan variado. Porque en México funciona sobre todo en Secretaría de Salud, que tienen a veces contratos estatales, contratos federales, contratos de INSABI, que ya desapareció, pero creo que todavía andan por ahí algunos contratos, y contratos de IMSS Bienestar en el mismo hospital. ¿Sí es correcto? Sí, es correcto. Y pues obviamente cada tipo de contratación tiene diferente tipo de remuneración. Como si fueran diferentes hospitales o diferentes, como un diferente empleador, un diferente patrón. Exactamente, como un diferente programa, mismo patrón que es secretaría, pero con diferente programa, con diferentes sueldos, pero todos haciendo el mismo trabajo. Entonces sí contrasta mucho ese tipo de realidad, vamos a hablarlo, ¿no? Que mismo, ¿sabes qué? Es totalmente injusto. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo el mismo paciente, como dices, mismo trabajo, o a cualquier persona me imagino que le molestaría que si estoy haciendo lo mismo que otro, yo gane 3,300 pesos y el otro gane 11,000. O sea, sí. Eso obviamente genera molestia ante el que está ganando 3,300 pesos, porque la verdad es que es totalmente injusto. Entonces, 3,300 pesos, estamos hablando de que llegan a ganar alrededor de 330 pesos al día, ¿no? O sea, sí, porque están trabajando 10 días a la quincena. ¿Qué opinas de ese salario para un enfermero? Esos salarios son totalmente injustos para la carga de trabajo que hace, y sobre todo la responsabilidad legal que tiene un enfermero, porque también estamos hablando que tenemos responsabilidades legales, ¿no? Al momento de tomar registros legales como la hoja de enfermería, que estás ejerciendo una profesión con título y cédula, y obviamente que te estás comprometiendo que cualquier cosa que pueda pasarle al paciente también puede ser tu responsabilidad. Entonces, desde ahí, un salario de 3,300 pesos por adjudicarte, aparte de la atención, también responsabilidades legales, pues está de pensarse mucho, ¿no? Oye, y por ejemplo, a algunos se les hará como fácil decir, bueno, has de ganar eso el primer mes y luego ya te dan una base. No, a lo mejor ganas esos 6 meses y luego te dan base. ¿Cuánto tiempo llega a pasar alguien a veces como enfermero ganando sueldos similares de 3,300, 3,500 a la quincena sin que les llegue una base, sin tener ni siquiera un horario fijo, sin tener todas las prestaciones de ley? Mire, como te digo, aquí volvemos a lo mismo, a la tómbola, ¿no? Que le llaman a la suerte. Por ejemplo, yo en mi caso duré 4 años. 4 años con ese sueldo de 3,500 más o menos, 3,300. Se le llaman contratos precarios, le llaman, ¿no?
Evidentemente es precario. No, sí. los contratos precarios. Hasta por las mismas autoridades le llaman. O sea, ese es el nombre oficial, precario. Sí, sí, bueno, o sea, hasta la misma autoridad. Muy honestos. Le llaman contrato precario. ¿Y ¿no? cuánto te duraba ese contrato? ¿Era 6 meses? ¿Era menos? En un año. Un año, pero lo curioso es que... ¿Y te lo cortaban como para no darte vacaciones, no darte cierta prestación? ¿O por qué crees que lo cortaban cada año? Lo cortaban para que no generase antigüedad. Entonces, se corta, no generas antigüedad, sigue ese contrato precario. Curiosamente, ese tipo de contrataciones, como personal de salud, no te dan servicio médico. O sea, ni siquiera, si te enfermas, ni siquiera en ese mismo hospital te podían atender gratis, ni en el ISSSTE, por ejemplo, ni nada. Pues en el hospital donde labora sí, porque es de población abierta. Ah, ok, pero bueno, pero antes tendrías que pasar un estudio socioeconómico y pagar una parte, ¿no? Algo así hubiera pasado. Digo, pues, por buena onda te hubieran atendido probablemente gratis, ¿no? Pues sí, como todo civil sin seguro médico, ¿no? O sea, como cualquier persona sin servicio médico. Pues hablando de la prestación de servicio de salud, estábamos hablando de un ISSSTE, de un IMSS, de un ISSSTESON. Entonces, si no tienes servicio médico, pues no cotizas. Entonces tienes que irte a atender a donde se atiende la población que no tiene un empleo formal o que no tiene esas prestaciones. Pero estás trabajando en un hospital público del gobierno federal y parece que trabajas como en una empresa de outsourcing, una empresa así, ¿no? O sea, realmente no tienes ni IMSS, literalmente, ni ISSSTE, que es lo que deberías de tener por ser trabajador federal o por trabajar en una dependencia federal. Exactamente, y aquí muchos dirán, no, bueno, pues me quedo sin servicio y gano, al cabo metiendo en el hospital. El detalle es que no ven la otra parte. La otra parte es que estás sometido a un alto riesgo de infección. Pacientes con VIH, pacientes con tuberculosis, pacientes con hepatitis B, hepatitis C, etcétera, ¿no? Un sinfín de enfermedades. O que también hay punzocortantes. Tenemos pacientes que muchas veces toxicómanos, agresivos, pacientes baleados. O sea, tu integridad puede estar en riesgo en cualquier momento. Entonces, si te llega a pasar algo y se vence tu contrato, ese es el problema. No vas a tener... Si, por ejemplo, supongamos que por cualquier situación adquieres una enfermedad grave o una enfermedad, por ejemplo, una tuberculosis, y se te corta el contrato, entonces no hay pensión, no hay nada, pensión, exactamente. O sea, que quedes con una secuela grave como un daño pulmonar o no tienes ni IMSS ni ISSSTE para que te den seguimiento, ni te van a pensionar, ni te van a dar riesgo de trabajo, nada de esas prestaciones. Y en esas condiciones siguen, o sea, no estamos hablando de que hace 50 años pasaba eso. Actualmente, hoy, 2024, siguen trabajando en esas condiciones. Desgraciadamente esa es la realidad, ¿no? Sí, sí existen. Muchas de nosotros le llamamos picar piedra. Es que para que te dé una base tienes que picar piedra. Son dichos muy antiguos y como te digo, aquí tiene que ver mucho la empatía de los compañeros, porque muchas veces también nosotros tenemos parte de la culpa debido a aceptar esas condiciones. Supongamos que muchas compañeras de trabajo te decían, es que yo duré 5 años, es que yo duré 7 años sin base y tú que vas llegando, que tienes 1 año ya quieres esa base. Entonces yo pienso que no porque yo sufrí eso, todos los demás también van a tener, no es una prueba. Sí, exacto. No porque a mí me haya ido mal, a todos les tiene que ir mal y tienen que pasar esa prueba para ser merecedores de algo. Yo pienso que aquí, desde el primer día que tú entras a trabajar, deberías de tener esas condiciones dignas. Sí, exacto. Sí. Oye, y en el medio privado, ¿cómo funciona? Me decías ahorita que en un hospital al mismo tiempo privado ganabas alrededor de 7,500 y en el público alrededor de 3,300. ¿Cómo es pagado en promedio los hospitales privados en México? Que también es muy variado, porque hay un hospital privado desde un hospitalito muy económico, muy chiquito, hasta los grandes hospitales de Ciudad de México, el Ángeles, el Médica Sur. Sí. Por ejemplo, pues aquí tenemos hospitales grandes, ¿no? En Sonora, privados, y que la verdad sí ofrecen muy buenos sueldos, ¿no? Esos 7,500 pues eran como enfermero general. Obviamente cuando haces una especialidad, inmediatamente ellos te asignan el área y te la pagan, te pagan tu especialidad. Obviamente con todas las prestaciones, que es Seguro Social, Infonavit, o sea, lo que hace cualquier empresa, porque al final de cuentas esos hospitales privados son empresas y que te ofrecen esas prestaciones.
Entonces, un hospital privado pues sí te ofrece mejores condiciones laborales que estar en un hospital público con contrato precario. La desventaja de un hospital privado es que pues en cualquier momento te pueden correr, ¿no? O sea, te pueden liquidar y pues que no tienes una estabilidad, le podemos decir una estabilidad laboral que aunque tú hagas bien tu trabajo, a lo mejor, no sé, recorte de plantilla, no sé, problemas financieros de la institución, que pueda ir a bancarrota ese hospital. Entonces sí te arriesgas por esa parte. Contrario a un hospital público que cuando eres basificado, pues tienes esa estabilidad laboral que no te van a correr de un día a otro. Uh-huh. Y, por ejemplo, en Hermosillo, el hospital privado que más paga a un licenciado o licenciada en enfermería, ¿alrededor de cuánto les están pagando? Los hospitales privados que más pagan, pues sin decir nombres, ¿no? Andan alrededor de 12,000 pesos quincenales, 14,000 pesos quincenales. Muy bien. ¿Y lo que menos pagan probablemente en privado? Los que menos pagan son como alrededor de 4,500, 4,800 pesos quincenales en un hospital pues más pequeños. ¿Y es relativamente fácil entrar en esos? Obviamente ya titulado, constantemente están adquiriendo personal. Pues fácil, sí, o sea, por lo menos no se batalla tanto cuando hay necesidad de contratación en estos hospitales, pues ahí empiezan a llamar a varias personas que dejaron sus currículums, o sea, siempre y cuando los hospitales lo estén requiriendo, ¿no? Porque muchas veces sí sus plantillas quedan llenas, sus plantillas, y dicen, no, pues sabes que en este momento no estoy solicitando, pero así como hay mucho flujo de que muchas enfermeras, ¿sabes qué? Pues no sé, ya me llevó una base en el IMSS y dejó ese puesto en el hospital privado y ahí se crea una necesidad de contratación. Oye, ¿te tocó trabajar durante la pandemia, pues atendiendo pacientes tanto en terapia intensiva como en hospitalización general? Hay varias declaraciones, tanto del presidente de la República como del secretario de Salud y del subsecretario Gatell, de que no faltó ni una cama y no faltaron medicamentos. ¿Es correcto? Mire, como si fuera una gran noticia, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que ver la realidad de las cosas y a mí me gusta hablar con la verdad. Todos los hospitales estaban saturados. Todos los hospitales, tanto privados como públicos. No había... Incluso privados, ¿no? Es cierto. Incluso privados. Podrías llegar con dinero y sí, seguro médico, gastos médicos. Curiosamente, en etapa de COVID, a mí me tocó entre el hospital privado y público estar 18 horas vestido. 18 horas al día vestido. Muchos de mis compañeros lo pueden corroborar, de que a las 3 de la tarde pues ya no aguantaba, ¿no? O sea, que era mi hora de salida. Vestido, para los que no sepan, es que traías un cubrebocas de alta eficiencia, entonces que molesta la cara, sí. Probablemente gogles y el traje que se usaba, pues que es muy térmico, o sea, sí. Porque es muy impermeable, no deja pasar los líquidos, pero guarda también mucho el calor, ¿correcto? Exactamente, y sobre todo lo difícil, ¿no? Por ejemplo, en el hospital privado nos dejaban salir durante el turno de 11 horas y media una vez. Nos dejaban salir una vez para que pudiéramos hacer necesidades y tomar, no sé, agua y ingerir algo de alimento y volvías a entrar. Me desvestía y lo que hacía del traslado de un hospital a otro, pues aprovechaba para ingerir otra vez alimento, tomar agua, llegar al baño y otra vez volver a vestirme para volver a seguir trabajando y pues obviamente ya salía y pues a mi casa, ¿no? Y otro día pues a darle de la misma manera. Muy, muy pesado. Y sobre lo que me comentabas pues de las camas, no había espacio. De hecho es muy fácil en los hospitales públicos que haya saturación. Siempre están saturados. Sí, aún incluso antes de pandemia estaban al 100%. Incluso ahora en la actualidad los hospitales están saturados. No tenemos cama. Entonces, ¿qué hace? Llega un paciente que sí necesita ser hospitalizado y, por ejemplo, ¿qué procede ahí? ¿Se queda en urgencias? ¿Lo mandan a su casa? Lo ideal es que se tienen que quedar en urgencias. Se quedan en urgencias y muchos de los pacientes dicen, oye, pero ¿por qué no me has pasado una cama? Y que esto y que fue... Pues es que no tengo, ¿no? Estoy esperando que se desocupe una cama ahí arriba, una alta,
y que ese paciente egrese para poder meterte a ti en ese espacio. Y si es que no hay otro delante de ti. Entonces muchos pacientes la verdad se molestan y optan, no, ¿sabes qué? Es que la atención está muy lenta. Se levantan y se van. Y al rato dicen, no, pues es que me tratan muy mal en ese hospital. Pero pues nunca preguntan, no ven la realidad de esa situación. Otra cosa que me imagino que nos ha pasado a todos es en los servicios de triage, ¿no? De que llegan que porque tengo gripe o porque tengo un dolor de hace un mes y voy y quiero que me atienda. Pero pues acá te llega un paciente, no sé, que se accidentó con traumatismo craneoencefálico, algo que requiere atención inmediata, pacientes en paro, que llegan ahí en la ambulancia y los meten y tienes que estar. Entonces, pues, ¿qué es lo que atiendes primero? Obviamente tienes que atender esa emergencia y los pacientes se molestan porque duran horas esperando, pero no están viendo que acá adentro están pasando situaciones que de verdad son graves. Sí, que no es por orden de llegada, ¿no? Sí. Que normalmente estamos acostumbrados a que hay una fila, o sea, como que vamos al banco, ¿quién llegó primero? Ok, vas en orden, ¿no? Exactamente. Pero pues en un hospital, como bien dices, es por triage, por orden de gravedad. Sí, sí, sí. ¿Y medicamentos? ¿Te faltaron medicamentos durante la pandemia para pacientes graves? Sí, sobre todo batallamos mucho con los sedantes. Sedantes, propofol, midazolam, sí. Estos que te mantienen a un paciente intubado. Y dormido. ¿Y qué pasaba entonces si no había esos medicamentos? Sujeción. O sea, el paciente se desesperaba porque tenía un tubo, estaba conectado a un ventilador y se quería sacar ese tubo por reflejo y los amarraban para... Exactamente, y muchos dirán antes de que me cuelgue, de que me cuelgue la sujeción, obviamente se tiene que firmar un consentimiento y se le explicaba a los familiares, ¿no? Que pues tenían que estar sujetos porque muchas veces si los pacientes... se sacan el tubo orotraqueal o si se jalan un catéter central o cualquier método invasivo lo va a poner en riesgo. Entonces, si ellos requerían una ventilación mecánica, si al momento de ellos extubarse, estamos hablando que están poniendo automáticamente su vida en riesgo. Y obviamente, ¿qué va a empezar a pasar? Sus niveles de oxígeno empiezan a bajar, pueden caer en un paro cardiorrespiratorio por esas cuestiones. Por eso se les explica a los familiares que la importancia de que ese paciente, en caso de que se despertara, estuviera sujeto para que precisamente evitar ese tipo de situaciones. Sí hicieron falta bastantes insumos y yo creo que, y lo curioso es que no nomás en hospitales públicos pasó la falta de insumos. Los hospitales privados también empezaron a batallar para conseguir insumos. Sí, yo me acuerdo que una vez en un hospital privado, también de los grandes de Hermosillo, y no tenía propofol, algo muy básico para una anestesia, y ni una sola ámpula me dieron. Bueno, tuve que cambiar un poco mi manejo anestésico, pero se me hizo muy, muy extraño eso. Entonces definitivamente pues sí hubo falta durante la pandemia de medicamentos, pero pues afortunadamente el 29 de diciembre del año pasado inauguraron la megafarmacia del bienestar y a partir de eso ya no faltan medicamentos en hospitales públicos, ¿es correcto? Otra vez. Actualmente 1 de febrero estamos, 2 de febrero 2024. ¿Te faltan medicamentos en tu Hospital General de Especialidades en Sonora? Sí, como yo lo reiteré en todos los noticieros y se lo hice saber al señor gobernador en su momento, que sí hace falta hospital. No, aquí no se trata de hablar o querer quedar bien, no. Aquí la realidad de las cosas es que hacen falta bastante material. Hoy, 2 de febrero, como dices, me hacen falta jeringas, me hacen falta sedantes, me hacen falta antibióticos, me hacen falta tiras para tomar la glucosa. En terapia intensiva, que es el área que es más crítico. O sea. En terapia intensiva y en todos los... Y en todos los servicios, sí. Sí, porque casi cuando faltan terapia intensiva, a veces como que ahí tienen sus guardaditos para los pacientes más graves y aún así ¿te falta propofol todavía o qué te falta? Sedantes específicos. Sedantes, habíamos tenido falta de propofol y empezamos a utilizar medicamentos hipnóticos como es el caso del midazolam. Que no es lo ideal porque a veces tardan más en reaccionar. O sea, no se trata de nomás ponernos exigentes de que quiero ese único medicamento. Sí. Es que les va mejor a los pacientes, por eso los usamos. Exactamente, o sea... supongamos también con los antibióticos, mis respetos para los médicos que trabajan conmigo porque ellos
me preguntan, Gerardo, ¿qué tenemos disponible? ¿Qué antibiótico? No, pues déjeme averiguar. Y no, pues tenemos esto. Pues no es lo ideal, pero es lo que tengo. Entonces... aplican la medicina basada en existencia, sí, literalmente. ¿No? Exactamente. Y no la medicina basada en evidencia. Y pues cuando yo hablé con un gobernador, sí me dijo que no podía ser posible que hubiera falta de insumos. Sí me preguntó, ¿trabajas en ese hospital? Y yo, claro que trabajo. Claro que trabajo en ese hospital, por eso se lo estoy diciendo. O sea, porque yo trabajo ahí en tal parte. Y me dice, no puede ser posible. Lo que me estás diciendo está contrastando totalmente con lo que yo tengo. O sea, entonces esperemos que sí le tome cartas en el asunto para que esto deje de pasar, ¿no? Que en realidad lo ocupamos el apoyo. O sea, si no es porque sea comodidad. O sea, muchos dicen, es que lo que quieren ellos es trabajar cómodamente, ¿no? Que obviamente sería lo ideal, pero ocupamos las cosas para trabajar. O sea, no podemos hacer un trabajo si no tenemos las armas suficientes, como dicen, para poder llevar esa encomienda, ¿no? ¿Y por qué crees que el gobernador dudaba de tu palabra? O sea, ¿por qué le cuesta tanto trabajo? ¿Por qué crees? Digo, no podemos saber qué piensa exactamente el gobernador, pero ¿por qué crees que no te cree que faltan medicamentos? Si tú trabajas ahí todos los días, como que sí. Yo lo siento, bueno, no es como que haya dudado de mi palabra, sino que yo siento que a lo mejor él no sabía que yo trabajaba ahí, que a lo mejor era un manifestante. Es algo que quiero aclarar, muy importante, porque vi varios comentarios que decían, es que viene en tiempo de elecciones y siempre es lo mismo. No es porque sea tiempo de elecciones, es porque el hospital llegó a esas condiciones en ese momento. No tiene que ver con política. No estamos teniendo que ver con esa política que es para golpear al gobierno. No, lo que queremos es que de verdad se solucionen las cosas. Queremos que haya todo lo indispensable y lo necesario para yo poder ejercer mi trabajo, condiciones dignas laborales. Es lo que estábamos pidiendo simplemente. O sea, no podemos trabajar sin material, no podemos trabajar sin unas condiciones dignas de trabajo. Y si lo hice saber, por ejemplo, hablando ya pasando de los insumos a lo humano. En el hospital los compañeros del turno nocturno trabajan alrededor de 12 horas. Sabemos que la Ley Federal del Trabajo te dice que alrededor de 8 horas te tienen que dar una colación. A las 10 de la noche cierran comedor. Cierran comedor y se lo dice saber, oye, pues les están cerrando el comedor a los compañeros del turno nocturno, no están recibiendo una colación. No tienen dónde ir a comer, a recibir su alimento. Otro punto muy importante, que muchas compañeras están en proceso de lactancia materna y no tienen un lactario, no tienen un espacio donde ellas puedan ordeñarse para después darle ese alimento a sus bebés. Lo hacen en áreas donde ellas pueden, que pueden ser de alto riesgo. En un cuarto aislado, no sé. Exactamente. Entonces, un hospital tenemos que saber que cualquier área puede ser de alto riesgo. Cualquier área. Entonces, yo creo que sería ideal que se les abriera el comedor y que las mujeres tuvieran un cuarto de lactancia materna exclusiva, porque son cosas que sí son importantes, ¿no? O sea, y que tal vez no lo ven, pero yo creo que ya por humanismo eso tienen que realizar. Oye, y pues te vi en estos videos, como lo dices, de una manifestación que hubo hace unos días, porque entregaron bases a algunos enfermeros y enfermeras, pero a muchos otros no. ¿Como cuántos más o menos actualmente están trabajando sin una base? Es decir, que se les acaba el contrato a lo mejor en 2, 3 meses, en 6 meses y ya no los vuelven a contratar o los cambian de turno y aparte les están pagando estos sueldos de alrededor de 3,300 a la quincena. De 3,300 y algunos 5,800, ¿no? Porque después dicen las autoridades que es que es mentira, no están ganando eso. O sea, hay de 3,300 y 5,800. No, pero sí hay gente de 3,300 trabajando como enfermeros. Sí, las hay. ¿Cuántos hay más o menos en total sin base? Sin base en el hospital es más del 50% de la plantilla hospitalaria. O sea, en realidad el hospital funciona por el personal de contrato precario.
Sí. Y porque es como que si pensaran, a lo mejor no lo necesitamos. O sea, es como, pues siempre está al 100% del hospital y tienen el mismo número de camas y siempre van a necesitar a todos esos, ¿no? Yo les comentaba siempre a las autoridades. Imagínense, como dicen los compañeros, me decían las autoridades que ustedes son personal esencial. Y yo siempre les dije, no sé, en algunos de los videos sí salió, les dije, entonces trátennos como personal esencial. ¿Por qué? Porque si el momento de que los compañeros dicen, oye, ¿sabes qué? No queremos estas condiciones, renuncian. El hospital se cae. Así de fácil. Porque pues la mitad depende de eso. Más de la mitad, más del 50%. Y los que tienen base, como pues ya saben de sus derechos, no pueden estar trabajando el doble, o sea, también. O sea, no, definitivamente no. Y tienes que considerar también que muchos de los pacientes, de los compañeros que son basificados, algunos están a punto de jubilarse y no son la misma capacidad de los 20 que de los 60, ¿no? O sea, aquí tenemos que considerar que hay compañeras que ya se cansan con mucha facilidad. Y entonces, este 50%, ¿cuánto estamos hablando en números? ¿50 enfermeros? ¿100 enfermeros? No, los números que me estás dando son muy bajos. Estamos hablando de más arriba de 400. 400 entre enfermeras y enfermeras, nada más en el hospital de Hermosillo de especialidad, porque hay centros de salud, hay hospitales en otras ciudades que mismas condiciones probablemente de contratos que se cortan, que no te generan antigüedad, de que te pagan entre 3,500, 3,300 y 5,500 más o menos a la quincena. ¿Cuántas bases otorgaron hace 2-3 días? Otorgaron, yo tenía la cifra de 1027 y ellos declararon en el evento que eran 1018. Entonces, de estas bases obviamente repartidas entre diferente personal, ¿no? Personal médico, personal de enfermería, camilleros, etcétera, ¿no? Pero en total, en una lista que se filtró, no sé, pero había ahí una lista de recursos humanos que eran 5,700 personas sin base. ¿En toda la Secretaría de Salud de Sonora? Sí, exactamente. Okay. 5,700, entonces 1,017 bases contra 5,700, pues estamos hablando que 20%, aproximadamente un 18%, ¿no? Entonces todavía tenemos un largo camino que recorrer. Y hablando específicamente de enfermería, estamos más de 2,500 enfermeros sin basificarse. Que son bastantes, o sea, no estamos hablando de un número pequeño, o sea, 2,500 enfermeros del estado no están basificados y son los que te dan la atención en los hospitales. ¿Y a quiénes les dieron la base? O sea, ¿qué criterios siguen? ¿Es quien entró antes a trabajar? ¿Quién está más capacitado? ¿Qué criterios siguen? De hecho, la manifestación fue por eso, el punto clave y punto principal fue por eso, porque no hubo un orden. O sea, te comento que hubo gente que tenía menos de 2 años que estaba sentada ahí esperando su base, pero hay gente de 7 años que estaba acá en la manifestación. No sabemos si hubo un orden o un criterio. Nosotros, como parte del movimiento, vimos que en otros estados había una lista como en el Seguro Social, que ¿sabes qué? Vas en tal número. Y Guerrero, en el programa Bienestar de Guerrero, se hizo pública una lista de gente basificada. Aquí en Sonora no pasó eso. ¿Por qué crees? O sea, ¿se presta a algún tipo de corrupción, de que favoritismo por ser amigo de alguien, por ser familiar de alguien, porque ven la base? O sea, debe haber una de tantas estas opciones de diferentes tipos de corrupción, debe haber, ¿no? De hecho, mira, cuando estuvimos con las autoridades dijeron que esas listas no se podían ser transparentes porque había una cláusula que no se los permitía, una cláusula legal, ¿no? Lo que nos comentaban las autoridades, que no les permitía hacer una lista y transparentarla de tal manera. O sea, lo curioso es que en otros estados sí lo hicieron y aquí no, pero... Sí, el IMSS lo hace, no es como que está revelando datos personales, nada más es el nombre de alguien que ya sabes que trabaja ahí, es un compañero al lado, ¿no? No estás poniendo... Sí, no estás poniendo más, ¿no? Y obviamente estas listas muchas veces son enviadas por recursos humanos o publicadas dentro del hospital. Ajá, exactamente. Igual en su página oficial ese estado sí publicó sus listas, ¿no? Aquí en Sonora no ha pasado. Bueno,
dijimos, está bien, el acuerdo fue que cada persona podía ir y preguntar, oye, pues qué número soy, ¿no? Entonces, bueno, pues fue el acuerdo, está bien. Pero obviamente estamos viendo que esa ronda de basificación no tuvo un orden de seguimiento. Ahí desconocemos totalmente cómo fue el proceso de selección. Pues sí, se escucha cualquier cosa que no sea totalmente transparente, pues empieza a ser turbio, ¿no? Sí, da desconfianza y pues es lo que están pidiendo. Si te das cuenta en la lona más grande que traían los compañeros decía transparencia, sí, exacto, en lo que es la lista de las bases. ¿Y qué les prometieron? Porque generalmente pues hacen una manifestación, los llevan a un lugarcito para que dejarlos que expresen sus cosas, pero también para que dejen de manifestarse, para que no den la imagen de que están las cosas mal, y como que los llevan a un auditorio ahí para que platiquen, pero para que ya no estén bloqueando las calles. ¿Qué les platicaron ahí? ¿Qué les prometieron? ¿Qué cuentan? Mira, en el auditorio, cuando llegamos, le hicimos saber a la titular del programa los puntos y las necesidades, ¿no? Obviamente traíamos un oficio, le dijimos, sabes que pues aquí están los puntos, ¿no? El detalle aquí fue que no estaba haciendo compromiso porque pues el evento ya estaba allá afuera. Entonces los compañeros dijeron, no, ¿sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo aquí. Entonces fue cuando se levantaron del auditorio y se fueron a donde estaba directamente el gobernador. Entonces ya cuando nos acercamos con el gobernador ya le empiezo a comentar la situación y empieza a tomar cartas en el asunto y me dice, ¿sabes qué? Pues vas a hacer enlace con el secretario de salud. El gobernador le marca y le dice que por favor que me empiece a dar la atención. Ya el secretario de salud se comunica más tarde conmigo y le comento, ¿no? de que pues del acercamiento y me comenta que me va a recibir a mí como trabajador de la secretaría, pero no como movimiento. No me quiere recibir. ¿No quiere reconocer la importancia del movimiento? ¿O por qué crees que es esto? No te sabría decir por qué es esto. Yo no lo veo lo malo en que nos atienda como un movimiento, porque el movimiento no nomás se aferra o se acepta a una sola problemática que es la transparencia del OPE. Hay muchos problemas con todo el personal. No nomás en el movimiento no solamente estamos personal nuevo, hay personal que ya con base estatal, con diferentes bases federales. O sea, el movimiento lo conforman muchas personas, somos todo un equipo de trabajo y la verdad mis respetos para la líder del movimiento que es la maestra Karina Yáñez, porque fue la primera enfermera yo creo que empezó a luchar por eso. Entonces, le comento, vamos a ir la maestra Karina y yo con usted y me dice, no, es que yo no quiero intermediarios, yo solamente quiero a mi personal, que es el de la Secretaría de Salud. Y entonces yo te puedo recibir a ti como personal de Secretaría de Salud sin intermediarios. Y cabe recalcar que es el único movimiento que está legalmente registrado. Y los oficios, el oficio y el pliego petitorio que entregamos está con su firma a través del movimiento. Entonces, si el movimiento hizo la manifestación, yo creo que la atención tiene que ir al movimiento. Pero el día de ayer empezaron a contactar a los compañeros por parte del Bienestar que estaban en una manifestación. Los empezaron a contactar. ¿En qué sentido? Diciéndoles que en qué lugar iban, que los quieren entrevistar, hacerles entrevistas. ¿Recursos humanos? O los coordinadores del Bienestar, que para ver qué necesidades, qué problemáticas tenían, ¿no? Que por un lado, pues qué bueno que los contacten, ¿no? Y esta mañana pues me habló a mí el secretario de Salud y me dice que le va a dejar esa parte a la coordinadora del Bienestar con la cual nosotros ya hemos tenido acercamiento. Entonces no es como que sea la primera vez que tratemos con ella, ya le habíamos entrado el mismo pliego petitorio. Entonces ahora pues quedamos prácticamente igual. Prácticamente estamos quedando igual porque pues lo ideal es que el secretario de Salud se sentara con nosotros como un movimiento y de verdad pues, tomaran cartas en el asunto, ¿no?
Entonces no hay una respuesta tan clara de que digan, sí, vamos a dar otras 100 bases en el próximo mes y otras tantas. No hay nada ningún ahorita, compromiso ningún específico. compromiso específico, se va a dar seguimiento. Y como le digo, nosotros no estamos en contra del gobierno, claro que no, solamente queremos que se nos resuelvan las problemáticas porque al rato, por ejemplo, aunque nosotros no nos manifestemos como movimiento, habrá otros que sí. Entonces lo que estamos intentando es mediar con ellos la situación para que este tipo de índole no esté sucediendo y ya no pase, ya no queremos, porque al momento de manifestarse también te pones en riesgo, pues su integridad. En uno de los videos, no sé si viste, Sí. que quisieron atropellar a una compañera, que porque decía la persona que tenía una emergencia. Nunca nos dijo cuál es una emergencia de salud, qué tipo de emergencia. No, él, tengo una emergencia, y quiso arrollar a la compañera cuando en realidad sí había un carril abierto. Sí había un carril abierto, pero tenía que regresarse y dar la vuelta, no, pues quería pasar por ahí. Sí teníamos un carril abierto que es el que se está entre la escuela y el hospital, ¿no? Había para que estuviera circulando un poquito el tráfico, ¿no? Pero precisamente para ese tipo de emergencias, sobre todo no pasarle el paso también a las ambulancias, etcétera. De hecho, en los videos se ve como a una ambulancia por alguien, ¿no? Que no paramos, ¿no? Pero de verdad esperamos que esto se solucione. No queremos ya andar en las calles haciendo este tipo de situaciones, no queremos más injusticias. O sea, lo que estamos pidiendo es igualdad y equidad para todos. Y bien lo dices, no es político contra el gobierno actual, que el gobierno actual de Sonora es de Morena, pero el pasado era de PRI, de Claudia Pavlovich. Igual tenían los mismos problemas de que no, o sea, heredaron esto también de que faltan las bases y demás, pero llevan 3 años que no ha cambiado nada, ¿no? Y antes el PAN, igual con Padres, igual la misma situación. Sí, yo creo que todos los gobiernos que han pasado han tenido sus problemas relevantes en salud. Cuando yo me reuní con las autoridades, que hemos tenido varias reuniones con autoridades, en una de las ocasiones yo les dije que sí les reconozco algo, que en el sexenio de Peña Nieto el promedio del Producto Interno Bruto en salud era del 3.3%. Ahora con el gobierno de AMLO, este Producto Interno Bruto subió a 5.7%. Pero aquí lo curioso y lo ideal, que marcado por la OCDE, es que de Producto Interno Bruto cada país destina el 8%. Entonces estamos lejos de llegar a lo ideal. Al promedio mínimo, ¿no? Que sería de otros países como el famoso Dinamarca, que aumentan, creo que andan por el 11-12% del Producto Interno Bruto. Sí, son 13% del Producto Interno Bruto. Entonces, simplemente estamos hablando, muchas para la audiencia que no entienda, o sea, estamos hablando que un 3%, estamos hablando de billones de pesos. Sí. Estamos hablando de billones de pesos. Entonces, yo creo, la verdad te lo digo con toda sinceridad, que si en realidad tuviéramos el Producto Interno Bruto de otros países, superando el ideal, tuviéramos un mejor sistema de salud que el de Dinamarca. Eso sí te lo puedo asegurar, porque los compañeros aquí, teniendo bajas condiciones laborales, teniendo contratos precarios, falta de insumos, falta de material y teniendo todas esas carencias, aún así hacen funcionar el sistema de salud. En la pandemia, el sistema de salud de México no colapsó, siendo que Estados Unidos estaba colapsado. Entonces yo creo que sí, la población mexicana tiene el potencial, pero ocupamos apoyo. Sí, no basta con buenas intenciones al final, o sea, sí se necesita dinero, sí o sí. Sí. No basta con decir, ahora vamos a administrarlo un poquito mejor, que aparte no necesariamente lo están administrando mejor, ¿no? Sino tiene que aumentar ese. Y fíjate, te quiero compartir algo muy importante que nosotros hemos estado analizando como movimiento. Y estas cifras están públicas para el que la quiera buscar en internet, ¿no? En Google, que dice que como se dice, no sé, las pueden googlear. La misma OMS te dice que por cada 1000 habitantes tiene que haber 9 enfermeras. Por cada 1000 habitantes, 9 enfermeras. Entonces, aquí en México tenemos 2.4 enfermeras por cada 1000 habitantes.
En un estudio que hicimos, estamos viendo la realidad que en México hacen falta más de 700,000 enfermeras para cumplir con el criterio mínimo que te da la OMS. Sí. Y no colapsa porque prácticamente igual que los médicos, todo el mundo trabaja en dos lugares para que más o menos puedas vivir decentemente, como bien lo decías antes, ¿no? Entonces, aparentemente pareciera que estamos en 5 por cada 1,000 habitantes, pero sí, a causa de estar con malas condiciones de trabajo, malas condiciones de salario y estar sacrificando la salud personal del personal de enfermería, ¿no? Para trabajar sí, doble, ¿no? Hay algo muy importante que mencionan, ¿no? De que garantizamos el derecho a la salud sacrificando el derecho del personal. Eso es una triste realidad. La mayoría sí, trabaja en 2 lugares porque los salarios son bajos. Porque sí, no es porque te encante, o sea, sí te gusta la enfermería, pero no para trabajar 16 horas al día, sí, ¿no? Sí, y para los que no entienden, o sea, imagínense, tienes que alejarte de familia, un hospital jamás para, ¿no? Son 24/7, trabajar en Navidad, trabajar en Año Nuevo, Semana Santa, vacaciones, eso te hace que tu vida sea muchas veces alejada de tu familia, que no le prestes la atención adecuada a la familia. Yo te lo digo, yo soy foráneo y te puedo corroborar que yo a mi familia la veo cada 4 meses, cada 6 meses. Entonces, y que un fin de semana que tenga libre. Está difícil, ¿no? O sea, no es como que quiero tener los trabajos porque, como dices, me encanta y quiera yo andar aquí y allá. No, simplemente porque se requiere para poder sobrevivir, para poder llevar una vida, no te digo una vida de lujo, pero pues una vida que no te haga falta comida en la mesa, que no te falte transporte y pues que una que otra escapada al cine, se puede decir, ¿no? Que sería impensable en un país de primer mundo eso, ¿no? O sea, que tener a un personal capacitado, o sea, con licenciatura, a veces con especialidad y trabajando 16 horas al día. Sí, y un tema muy importante que también te quiero compartir es la profesionalización. Eso es muy importante, ahorita te lo mencionaba. La profesionalización de enfermería no te reconocía la licenciatura. Y algo muy curioso es que yo tuve muy buenas maestras en la carrera, ¿no? Que decían que la profesionalización, que ustedes tienen que estudiar, tienen que superarse. Yo creo que, yo te lo digo, que yo nunca he parado de estudiar. Entonces, te preparas y si estudias y haces especialidades, haces maestrías, todo lo que conlleva los posgrados, pero estos no se te reditúan con dinero. O sea, curiosamente, estudias mucho, pero tu salario no aumenta, no se ve reflejado en tu pago. Llegas a un tope que en el caso de México es especialista, probablemente el tope, y ya, da igual si tienes doctorado, maestrías. Exactamente. Así está. Las maestrías no se te pagan. ¿Por qué no hay investigación? ¿Por qué no hay tanta ausencia? Porque no se te ve reflejado en un pago. Entonces, obviamente, muchos de los compañeros piensan, ¿para qué estudio si no se me va a pagar? Y tampoco me garantiza subir a un nivel mayor. Por ejemplo, no porque tengas una maestría o un doctorado vas a ser jefe de piso o vas a ser supervisor o vas a ser jefe de enfermera. Claro que no. Como te digo, hay muchos compañeros que tienen menor nivel de estudio que muchos de los que estamos acá abajo. Entonces, eso yo creo que es lo malo de lo que es la enfermería, ¿no? Que no porque hagas un posgrado te garantiza un mejor futuro. Oye, y en general, a pesar de todas estas cosas malas y muchas cosas buenas también, ¿qué consejo le darías a alguien que actualmente esté en preparatoria y que esté interesado en estudiar enfermería? ¿Qué le dirías? Le diría que yo creo que es la profesión más humana que se puede tener. Enfermería es un pilar muy importante, alrededor del 80% de las plantillas hospitalarias son enfermería, y que enfermería se aboca mucho en el cuidado. No somos solamente ir a inyectar, no nomás es nuestra función ir a inyectar, tiene un sinfín de funciones. Es una carrera muy bonita, es una carrera que de verdad te cura el alma, que de verdad está, pues muchas compañeras dicen, enfermería está en el primer día de vida, pero también está en el último día de tu vida. Eso es totalmente real. Entonces, le diría que es la carrera más bonita,
pero sinceramente estamos intentando nosotros cambiar esto. El movimiento precisamente es para eso, para que el día de mañana los compañeros tengan un mejor futuro. Ese es nuestro objetivo, la dignificación del gremio de enfermería. Pues excelente. Yo creo que te pueden contactar en tus redes sociales. ¿Quieres dejar aquí alguna red social que sea pública, en que te puedan contactar por alguna duda, por algún grupo a lo mejor de otro estado que estén empezando también a buscar esta dignificación de la licenciatura? Sí, mi red social es Gerardo Gaitán Trasviña y el movimiento se llama Movesón, que es Movimiento por Enfermería en Sonora. Tiene sus redes sociales, tiene su página de Facebook, ahí comentamos, platicamos todo. Y yo creo que más como persona, yo creo que lo ideal sería darle la importancia al movimiento porque, como te digo, no me voy a dar el crédito de solamente yo, sino que yo soy parte de mucha gente valiosa que de verdad está intentando cambiar las cosas para bien. Oye, pues muchas gracias. Otro punto, a veces es difícil encontrar personas que abiertamente hablen sobre la carencia en los hospitales públicos, como lo has dicho. ¿Has tenido amenazas o críticas o te has sentido intimidado en algún momento por autoridades estatales, federales o de tus propios jefes dentro del hospital? Fíjate que amenazas como tal no he tenido. He tenido consejos. Consejos es muy sutiles, muy... He tenido, a ver, ¿cómo qué tipo de consejos? He tenido consejos sutiles como decirme que para subir en cualquier profesión, para subir tengo que caerle bien a los de arriba, ¿no? O sea, así te lo digo con estas palabras, me lo dijeron, ¿no? O sea, muchas veces no es lo ideal que las autoridades te reciban porque te tienen que recibir, a que te reciban porque les caes bien. Entonces, como dicen, pues somos pocos los que ponemos el bien del gremio por encima del interés personal y pues seguimos, ¿no? Como les digo, a mí me daría pena ser docente e inculcar y enseñar a mis alumnos dejándoles esto, dejándoles que van a pasar por esta situación. Por eso yo creo que sigo firme en esto, porque yo creo que ellos no pasen por lo que nosotros estamos pasando. Oye, excelente, pues muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Pues, aquí voy a dejar tus redes y las del movimiento para que te contacten. Muchas gracias. Muchas gracias.